Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el Antiguo Testamento del libro de Levítico. Desde el capítulo 6 continuamos estudiando los sacrificios. Así dice la palabra del Señor, capítulo 6. El Señor le dijo a Moisés: si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo en algo que se dejó a su cuidado, o si roba u oprime a su prójimo despojándolo de lo que es suyo, o si encuentra algo que se perdió y niega tenerlo, o si comete perjurio en alguna de las cosas en que se acostumbra a pecar, será culpable y deberá devolver lo que haya robado o quitado, o lo que se le haya dado a guardar, o el objeto perdido que niega tener, o cualquier otra cosa por la que haya cometido perjurio. Así que deberá restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor. Todo esto lo entregará a su dueño el día que presente su sacrificio por la culpa. Le llevará al Señor un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Lo presentará al sacerdote, quien hará expiación ante el Señor por esa persona, y cualquiera cosa por la que se haya hecho culpable le será perdonada. El Señor le dijo a Moisés que le ordenara a Aarón y a sus hijos: esta es la ley respecto al holocausto. El holocausto se dejará arder sobre el altar toda la noche hasta el amanecer, y el fuego del altar se mantendrá encendido. El sacerdote, vestido con su túnica de lino y su ropa interior de lino, removerá la ceniza del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y la echará a un lado del altar. Luego se cambiará de ropa y sacará del campamento la ceniza, llevándola a un lugar ritualmente puro. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de éste colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. Esta es la ley respecto a la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán ante el Señor delante del altar. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de flor de harina con aceite, así como todo el incienso que está sobre la ofrenda de cereal. Todo esto lo quemará en el altar como ofrenda memorial de aroma grato al Señor. Aarón y sus hijos se comerán el resto de la ofrenda, pero sin levadura y en un lugar santo que podrá ser el atrio de la tienda de reunión. No se cocerá con levadura, porque esa es la porción que le doy de mi sacrificio presentado por fuego. Es una porción sumamente sagrada, como lo son el sacrificio expiatorio y el sacrificio por la culpa. Todos los hijos varones de Aarón podrán comer de ella. Es un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes respecto a los sacrificios presentados por fuego al Señor. Cualquier cosa que toque los sacrificios quedará consagrada. El Señor le dijo a Moisés: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos deben presentar al Señor
el día en que sean ungidos 2 kilos de flor de harina como ofrenda regular de cereal. Una mitad de la ofrenda se presentará por la mañana y la otra mitad por la tarde. Se preparará con aceite en una sartén y se llevará amasada y se presentará en porción como una ofrenda de cereal de aroma grato al Señor. La preparará el hijo de Aarón, que lo sucederá como sacerdote ungido. Este es el estatuto perpetuo del Señor. La ofrenda se quemará completamente. No se comerá ninguna de la ofrenda que presenten los sacerdotes. Todas deberá quemarse por completo. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón y a sus hijos: esta es la ley respecto al sacrificio expiatorio. La víctima deberá ser degollada ante el Señor en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Es algo sumamente sagrado. El mismo sacerdote que ofrezca el sacrificio expiatorio deberá comérselo. Se lo comerá en un lugar santo que podrá ser el atrio de la tienda de reunión. Cualquier cosa que toque la carne de sacrificio consagrada, si su sangre llega a salpicar algún vestido, este deberá lavarse en un lugar santo. Además, deberá romperse la vasija de barro en que se haya cocido el sacrificio, pero si se cuece en una vasija de bronce, ésta se restregará y se enjugará con agua. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio. Es algo sumamente sagrado, pero no se comerá ningún sacrificio expiatorio cuya sangre haya sido llevada a la tienda de reunión para hacer propiciación en el santuario. Este sacrificio se consumirá en el fuego. Esta es la ley respecto al sacrificio por la culpa, el cual es sumamente sagrado. La víctima deberá ser degollada en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto, y su sangre será derramada alrededor del altar. Luego se ofrecerá toda su grasa, la cola, la grasa que recubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones, y el sacerdote quemará todo esto en el altar como ofrenda presentada por fuego al Señor. Es un sacrificio por la culpa. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio, pero deberá comerlo en un lugar santo. Es algo sumamente sagrado. La misma ley se aplica tanto al sacrificio expiatorio como al sacrificio por la culpa. El animal pertenecerá al sacerdote que haga la propiciación con él. La piel de la víctima del holocausto también será para el sacerdote que la ofrezca. Asimismo, toda ofrenda de cereal cocida al horno, a la olla, a la sartén será del sacerdote que la ofrezca. Toda ofrenda de cereal, ya sea seca o amasada con aceite, pertenecerá a todos los hijos de Aarón por partes iguales. Esta es la ley respecto al sacrificio de comunión que se ofrece al Señor. Si se ofrece en acción de gracia, entonces se ofrecerán también panes sin levadura amasados con aceite
obleas sin levadura untada con aceite, o panes de flor de harina amasado con aceite. Junto con el sacrificio de comunión en acción de gracia, se deberá presentar una ofrenda de pan de levadura. De toda ofrenda deberá presentarse una parte como contribución al Señor y se destinará al sacerdote a quien le corresponda derramar la sangre del sacrificio de comunión. La carne de este sacrificio deberá comerse el día en que se ofrezca sin dejar nada para el día siguiente. Si el sacrificio tiene que ver con un voto o si se trata de una ofrenda voluntaria, no solo se comerá en el día que se ofrezca el sacrificio, sino que podrá comerse el resto al día siguiente. Pero toda la carne que quede hasta el tercer día se quemará en el fuego. Si alguna carne del sacrificio de comunión llega a comerse al tercer día, tal sacrificio no será válido ni se tomará en cuenta porque la carne ya está decompuesta. El que la coma sufrirá la consecuencia de su pecado. No deberá comerse la sangre que haya tocado alguna cosa ritualmente impura, sino que se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, toda persona pura podrá comerla. Si una persona impura come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, será eliminada de su pueblo. Si alguien toca cualquier clase de impureza humana o de animal o de algo detestable y luego come la carne ofrecida al Señor en sacrificio de comunión, será eliminado de su pueblo. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: ustedes no comerán grasa de ganado vacuno, ovino o cabrio. La grasa de un animal muerto o destrozado podrá usarse con cualquier otro fin, menos para comerla. Todo el que coma grasa de animal presentado como ofrenda por fuego al Señor será eliminado de su pueblo. Vivan donde vivan, ustedes no comerán grasa ni sangre alguna, sea de ave o de otro animal. Todo el que coma cualquier clase de sangre será eliminado de su pueblo. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: el que ofrezca al Señor un sacrificio de comunión deberá presentar al Señor parte de ese sacrificio y presentarle también una ofrenda por fuego. Llevará la grasa y el pecho y mecerá ante el Señor el pecho de la víctima como ofrenda mecida. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. El sacerdote se le dará como contribución el muslo derecho del sacrificio de comunión. El muslo derecho será la porción del sacerdote, y quien le toque ofrecer la sangre y la grasa del sacrificio, porque de los sacrificios de comunión que ofrecen los israelitas, yo he tomado el pecho mecido y el muslo para dárselo como contribución al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será un estatuto perpetuo entre los israelitas. De la ofrenda presentada por fuego al Señor, esa es la porción consagrada para Aarón y sus hijos desde el día en que Moisés se lo presentó al Señor como sacerdote.
El día en que fueron ungidos, el Señor ordenó a los israelitas darle esa porción. Es un estatuto perpetuo para sus descendientes. Esta es la ley respecto a los holocaustos, la ofrenda de cereales, los sacrificios expiatorios, los sacrificios por culpa, los sacrificios por ordenación y los sacrificios de comunión. El Señor se la dio a Moisés en el monte Sinaí el día en que mandó a los israelitas presentarle ofrenda en el desierto del Sinaí. El Señor le dijo a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras, el aceite de unción, el novillo para el sacrificio expiatorio, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Moisés llevó a cabo la orden del Señor y congregó a la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Allí Moisés le dijo: esto es lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Acto seguido, Moisés hizo que se acercaran Aarón y sus hijos y lo lavó con agua. Aarón le puso la túnica y se la ciñó con la faja, luego lo cubrió con el manto y encima le puso el efod, ciñéndoselo con la cintura del mismo. Enseguida le colocó el pectoral, sobre este puso el urín y el tumín. Por último le colocó la tiara en la cabeza y en la parte delantera puso la placa de oro, símbolo de su consagración, tal como el Señor se lo había mandado. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario y todo lo que había en él para consagrarlo. 7 veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrarlo junto con el lavamano y su base y todos sus utensilios. Luego, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Acto seguido, Moisés hizo que sus hijos de Aarón se acercaran y lo vistió con las túnicas, se la ciñó con la faja y le sujetó la mistra, tal como el Señor se lo había mandado. Luego hizo traer el novillo del sacrificio expiatorio y Aarón y a sus hijos pusieron la mano sobre la cabeza del novillo. Después Moisés lo degolló y tomando un poco de sangre con el dedo lo untó en los cuernos alrededor del altar para purificarlo. El resto de la sangre la derramó al pie del altar y así lo consagró e hizo propiciación por él. Luego Moisés tomó toda la grasa que recubre los intestinos, el óvulo del hígado, los 2 riñones y sus grasas y lo quemó en el altar. Pero el resto del novillo, es decir, la piel, la carne y el excremento, lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés mandó traer el carnero del holocausto y Aarón y a sus hijos pusieron la mano sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y derramó la sangre alrededor del altar. Cortó luego el carnero en trozos y quemó la cabeza, los trozos y el sebo. Lavó con agua los intestinos y las patas y luego quemó todo el carnero en el altar como holocausto de aroma grato, como ofrenda presentada por fuego al Señor, tal como el Señor se lo había mandado. Después Moisés mandó traer el otro carnero, el del sacrificio del
ordenación, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y tomando un poco de sangre se lo untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, en el dedo gordo del pie derecho. Además hizo que los hijos de Aarón se acercaran a los puntos y lo untó de sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego derramó la sangre alrededor del altar, tomó la grasa y la cola, y sobre la grasa que recubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los 2 riñones y su grasa, y el muslo derecho, y tomando del canastillo que estaba colocado ante el Señor un pan sin levadura, una oblea y una torta de pan amasada con aceite, lo puso todo sobre la grasa y el muslo derecho. Todo esto lo puso sobre la mano de Aarón y de sus hijos, y Aarón lo ofreció ante el Señor como ofrenda mecida. Lo quemó en el altar junto con el holocausto como un sacrificio de ordenación de aroma grato, como una ofrenda presentada por fuego al Señor. Luego de la parte de la ofrenda que le pertenecía, Moisés tomó el pecho de la víctima y se lo presentó al Señor como ofrenda mecida, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés tomó un poco del aceite de la unción y de la sangre del altar y roció a Aarón y a sus hijos junto con su vestidura. Así consagró Moisés a Aarón y a sus hijos junto con su vestidura. Luego les dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: cuezan la carne a la entrada de la tienda de reunión y cómanla allí junto con el pan del sacrificio de ordenación, tal como lo ordené cuando le dije a Aarón y a sus hijos se lo comeran. Quemen después en el fuego el resto de la carne y del pan. Quédense 7 días a la entrada de la tienda de reunión hasta que se complete el rito de su ordenación, que dura 7 días. El Señor mandó que se hiciera propiciación por ustedes, tal como se ha hecho hoy. Así que 7 días con sus noches se quedarán a la entrada de la tienda de reunión, cumpliendo con lo que el Señor ha prescrito, para que no mueran. Así me lo ha mandado el Señor. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor le había mandado por medio de Moisés. Los sacerdotes inician su ministerio. Al 8º día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Aarón le dijo: toma un becerro para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y preséntenselo al Señor. Dile después a los israelitas: traigan un macho cabrio para el sacrificio expiatorio y un becerro y un cordero para el holocausto, ambos de 1 año y sin defecto. Traigan también un toro y un carnero para ofrecérselo al Señor como sacrificio de comunión, y traigan una ofrenda de cereal amasada con aceite. El Señor se manifestará hoy ante ustedes. Los israelitas llevaron hasta la tienda de reunión lo que Moisés había mandado, y toda la comunidad se acercó y se quedó de pie ante el Señor. Moisés le dijo: esto es lo que el Señor le manda hacer para que la gloria del Señor se manifieste ante ustedes.
Después Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar y ofrece tu sacrificio expiatorio y tu holocausto. Haz propiciación por ti y por el pueblo. Presenta la ofrenda por el pueblo y haz propiciación por ello, tal como el Señor lo ha mandado. Aarón se acercó al altar y degolló el becerro como sacrificio expiatorio por sí mismo. Sus hijos le llevaron la sangre y él mojó el dedo en la sangre y la untó en los cuernos del altar, derramando luego la sangre al pie del altar. Luego quemó en el altar la grasa, los riñones y el lóbulo del hígado del animal sacrificado, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. La carne y la piel la quemó fuera del campamento. Después Aarón degolló la víctima del holocausto. Sus hijos le llevaron la sangre y él la derramó alrededor del altar. También le fueron pasando los trozos del animal y la cabeza, y él lo quemó todo en el altar, lavó los intestinos y las patas, y luego quemó todo esto en el altar junto con el holocausto. Entonces Aarón presentó la ofrenda del pueblo, es decir, el macho cabrio del sacrificio expiatorio, lo tomó y lo degolló, ofreciéndolo como sacrificio expiatorio, y como hizo con el primero. Luego presentó la víctima del holocausto, la cual sacrificó en la forma prescrita. También presentó la ofrenda de cereal y, tomando un puñado, lo quemó en el altar, además del holocausto de la mañana. Después degolló el toro y el carnero como sacrificio de comunión por el pueblo. Sus hijos le llevaron la sangre y él la derramó alrededor del altar. Pero toda la grasa del toro y del carnero, es decir, la cola, el sebo que recubre los intestinos, los riñones y el lóbulo del hígado, y lo puso todo sobre el pecho de la víctima para quemarlo en el altar. Aarón meció ante el Señor el pecho y el muslo derecho de la víctima. Fue una ofrenda mecida tal como Moisés se lo había mandado. Aarón levantó la mano hacia el pueblo y lo bendijo. Una vez que terminó de ofrecer el sacrificio expiatorio, el holocausto y el sacrificio de comunión, se retiró del altar. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Al salir bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Hermanos, ayer, hoy y siempre, a través de su palabra, Dios Padre habla a nuestro entendimiento. Vivir la vida cristiana es permitir al Señor Jesús vivir su vida por medio de nosotros, porque el Señor Jesús fue aquel sacrificio, aquel becerro inmolado, aquel holocausto en esa cruz, derramando sangre para que la salvación de todo aquel que lo acepte como su Señor y el que pueda tener señorío en su vida, pues sea salvo. En el Antiguo Testamento, el libro de Levítico se basa de leyes, preceptos y normas que Dios Padre inspira a Moisés que transmita a través de escrito y a través de hechos a la nueva comunidad que Dios eligió como su pueblo
para que a través de ella se dé a conocer quién es el Señor y sus planes y todos su propósito con la expansión en la fe que le ha dado a todo y cada uno de nosotros, para que reconozcamos que Él quiere que todos seamos salvos del pecado original desde Adán, y entonces a través de Jesucristo en el sacrificio de la cruz y la resurrección al tercer día, poder salvarnos de ese pecado que nos separa de Dios. Entonces, leer la palabra de Dios para edificarnos y para estudiarla también nos transmite una disciplina y un orden de cómo Dios desde la antigüedad viene manifestándose a sus hijos en una forma de que le debemos obediencia y cumplir las normas, leyes y preceptos con obediencia y disciplina, con un respeto hacia un Dios único, grande y poderoso, un Padre de todo amor que nos ha creado. Nosotros todos somos hijos de Dios, muy amados por Él, y cada uno de nosotros tiene que tener una relación personal directa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre porque lo crea todo y tiene un propósito porque nos creó. El Hijo porque da su vida en una cruz para que seamos uno con el Padre y tengamos una salvación gratuita. Y el Espíritu Santo porque es quien viene a sostenernos y a mantenernos en el camino correcto hacia esa relación personal y directa con el Padre.